Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este estudio bíblico de la mitad de la semana. Hoy es 18 de enero de 2023. Vamos avanzando rápidamente en este nuevo año que apenas comienza, pero mira, ya vamos casi que hacia las últimas semanas de enero y ya dirigiéndonos rápidamente al segundo mes, increíble. A todos los que se sintonizan ahora, un saludo muy especial, un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. Eh, Queremos poner hoy especialmente en este tiempo varias peticiones delante del Señor. Personas que están solicitando oración por sanidad. Estamos orando esta noche por Samuel, el pequeño bebé recién nacido de Sarita y de Dani. Y obviamente oramos por su familia, por Gilberto, por los tíos y por todos nosotros que estamos también preocupados, pero también con la fe en que el Señor ya hizo su obra en él. Y como dice el Evangelio, y es el versículo que me mostraba el Señor en Marcos 5, que dice que si puedes creer, así será. Como tú crees, así será hecho. Y yo creo y nosotros creemos que el Señor ya hizo su obra en el bebé y que vamos a ver esa restauración total y absoluta en la vida de Samuel. De maneras está en nuestras oraciones. También estamos orando por las peticiones de Mariette, por las peticiones de Maurice, por las peticiones ¿quién más no recuerdo, mi amor? Bueno, y por las peticiones de la iglesia. También les pido que oren por mi esposa, por Mimi, porque ha estado también quebrantada de salud. Pero también creo que el Señor ya está allí obrando y vamos a verla totalmente restablecida desde hoy mismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a poner este momento en oración, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él tomando control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros pensamientos y control y autoridad en este momento y en este instante. Señor, gracias. Gracias por este regalo que nos das de poder compartir, Señor, tu palabra y de reunirnos en este estudio bíblico, Señor, de mitad de semana. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos, ministrándonos y trayendo revelación, Señor, una vez más, de lo grande y de lo maravilloso que es tu amor, de la superabundante gracia que viene de parte tuya y que ha sido personificada en Jesús, el Hijo de Dios, y el que llegó a hacerse hombre por nosotros para mostrarnos el amor y la voluntad perfecta de Dios, que es amarnos, restaurarnos, perdonarnos. Gracias, Señor, por el regalo de la fe, porque es a través de la fe que has permitido que podamos venir, Señor, al arrepentimiento, a reconocer que necesitamos de ti, a voltear, Señor, nuestra mirada hacia ti. Bendecimos a todos los que están ahora conectados y oramos para que sea de edificación, para que sea de transformación, para que traiga libertad y para que haya crecimiento en todos nosotros y en los que nos ven, no solo hoy, sino en el futuro, en diferido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hemos estado hablando acerca de gracia y de verdad. Y hemos estado hablando, bueno, todo el año y los años anteriores estamos hablando del amor del Señor, de la gracia de Cristo sobre nuestras vidas. Y el tema de hoy sigue avanzando, hablando acerca de la gracia y del favor y del amor del Señor sobre nosotros. Eh, y hoy quiero hablar de gracia y de aceptación. Quiero también hablar un poquito de gloria. No de gloria a nuestra hermana, sino de la gloria del Señor. La gloria que ha puesto sobre nuestras vidas, la gloria que ha descendido sobre nosotros y que viene por los méritos de Cristo. Si es que puedo alcanzar a llegar hasta ese momento, porque en realidad es un tema extenso, pero vamos a ver lo que el Señor nos permite hablar y que sea Él tomando control como le orábamos hace un instante. Y yo creo que vayamos al Evangelio en el libro de Juan, en el capítulo 13. Allí Juan, el evangelista, nos está hablando de un encuentro que tiene con el Señor Jesucristo, o está relatando un evento que sucede en aquel tiempo y está hablando acerca de Jesús y de lo que le dijo a sus discípulos cuando estaba revelándoles que iba a ser traicionado. Y vamos a mirar lo que pasa aquí en Juan en el capítulo 13, en el versículo 23. Y dice así: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu
y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Y los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. En aquel tiempo, en las reuniones, en las comidas o en las cenas, la gente se sentaba en una mesa que estaba sobre el piso prácticamente. La gente se reclinaba en el piso y apoyaba su mano sobre la mesa. Seguramente Jesús estaba allí en la mesa apoyando su mano y con su mano derecha libre para comer y para tomar los alimentos. Y dice aquí que uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Dice al que Jesús amaba. Y qué coincidencia que el discípulo que Jesús amaba es precisamente el que escribe el Evangelio, es decir, Juan. Juan estaba hablando de sí mismo. Y muy interesante porque todos los discípulos estaban allí y todos los discípulos se supone que son amados por Jesús. Y ese es el detalle al cual quiero llegar. Porque ninguno de los discípulos nunca dijo Jesús lo amaba. Pero Juan estaba consciente de que Jesús lo amaba. Y lo afirma aquí en el Evangelio. Dice, uno de los discípulos al que Jesús amaba. Y estaba reclinado en el pecho de Jesús. Lo interesante es que Simón Pedro le hizo señas y le dijo, vamos, dinos de quién habla. Ninguno de ellos sabía de qué estaba hablando. Pero al parecer Pedro tenía la impresión de que Juan sabía algo más, de que Juan podía investigar o inquirir en el corazón de Jesús a ver de quién era quien estaba hablando. Y Pedro por eso le dice, dinos de quién habla. Y él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y bueno, ya todos sabemos que Jesús empieza a hablar de la traición de Judas. Pero el punto al que quiero ir es que Juan estaba hablando del discípulo a quien Jesús amaba. Y no es porque Jesús amara más a un discípulo que a los otros, porque hemos aprendido y hemos descubierto que a lo largo del estudio de la Biblia y a lo largo de lo que el Señor nos revela día a día, que el amor del Señor es igual para todos, que Él no ama más a uno que al otro, que Él no tiene más interés en uno o en el otro, sino que su amor es infinito, su amor grandioso es para todos. El amor que tiene por ti, el amor que tiene por mí es infinito. Su amor es para todos, Él no hace acepción de personas, Él no diferencia, Él no deja personas por fuera. Y tal como decía el predicador que estábamos viendo hace un rato, el amor del Señor es para todos y no deja a nadie por fuera. Él ama a todos por igual. Y eso es lo que sabía Juan. Y la idea del estudio de esta noche es que podamos nosotros también tener esa impresión, que Jesús nos ama a todos por igual, que todos estamos allí pegados al corazón de Jesús, que nosotros debemos estar conscientes del amor del Señor. Mientras que Pedro, que por cierto Pedro es Cefas, significa piedra, símbolo de la ley. Juan en hebreo es Yohanan, que tiene que ver con gracia. Hana es gracia. Juan es un símbolo de la gracia que viene de Dios, mientras que Pedro es un símbolo de la ley, del autoesfuerzo. En otras palabras, Pedro simboliza aquel personaje que está tratando de ganarse o está tratando de alardear de lo que él puede hacer por Dios, de lo que uno puede hacer para ganar el afecto de Dios, mientras que Juan simplemente reposa en el pecho de Jesús, seguro y confiado de que Él nos ama. Y Pedro también había prometido esa misma noche, o no sé si ese mismo día, no recuerdo ahora, él le había dicho al Señor que él iría hasta el fin del mundo, que él haría lo que fuera, que él jamás lo abandonaría. Y sin embargo, esa misma noche allí estaba Pedro negando a Jesús, después de que Jesús fue arrestado y llevado allí a donde lo iban a juzgar. ¿Y dónde crees que estaba Juan esa noche? Juan estaba a la cruz, junto a la cruz, a los pies de Jesús. Mira la diferencia. Pedro estaba en un lugar, después de que había alardeado del amor de Jesús, del amor a Jesús, estaba negándolo. Y aquel que había alardeado del amor que Dios tenía por él, estaba allí, junto a Jesús. Juan era consciente de cuán amado era, de cuán importante era para el Señor y descansaba. Ese es el símbolo de él,
acostado o recostado en el pecho, en el regazo de Jesús. Nosotros, tú y yo, estamos pegados en el corazón de Jesús. Él siempre nos tiene allí contra su pecho. Si recordamos en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía un pectoral que le llamaban el efod. Y allí en ese efod habían unas piedras preciosas. Y esas piedras preciosas tenían diferentes significados. Eran 12 piedras que representaban las tribus de Israel. Pero ese efod también dice la palabra que hablaba del amor del Señor. Y estaba pegado en el pecho del sumo sacerdote, como diciendo que Dios estaba allí con Israel cerca de su corazón. Y ese sumo sacerdote para nosotros hoy en día se llama Jesús. Y hoy nosotros podemos estar pegados, recostados en el corazón de nuestro sumo sacerdote, dando a entender que estamos allí unidos en intimidad, que no hay separación, que no hay ningún obstáculo, no hay nada que nos separe, no hay nada que nos impida acercarnos a Él, porque Él abrió el camino. Él rompió, dice la palabra de Dios, que cuando el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo, el acceso al lugar santísimo fue abierto, como significando que ese acceso había estado sellado hasta ese momento, cuando Jesús en su carne rota nos abre el acceso a la intimidad con el Padre. Y ese acceso lo abrió Él como en la cruz del Calvario, en su sacrificio. En su muerte y resurrección nosotros encontramos el símbolo de esa apertura. Se abren las puertas de la presencia del Señor para que todos los que creemos en Él podamos entrar y adorar con Él, habitar con Él, experimentar su abrazo, experimentar el latido. Yo me imagino en este instante que Juan, allí pegado al pecho de Jesús, escuchaba cómo latía el corazón de Jesús. Y ese mismo latido que nosotros podemos hoy estar seguros que el corazón de nuestro Señor late por nosotros. Su corazón late y late de gozo, de alegría, late de amor por nosotros. Y el más grande símbolo de amor es haber entregado su propia vida allí en la cruz, en ese sacrificio, para pagar el precio y para acercarnos a Él. Y ahora por ese sacrificio nosotros, al igual que esos discípulos, al igual que tú, al igual que todos los que creen, podemos experimentar ese amor y escuchar el latido de su corazón para nosotros. No hay obstáculo, no hay reservas, no hay intimidación, no hay ningún muro que escalar, simplemente acercarnos a Él. Y recuerdo que el libro de Hebreos habla del trono de la gracia. Y siempre nos fascina hablar del trono de la gracia y compararlo con el trono del juicio, porque no es un trono para que te sientas juzgado o señalado, sino que el trono de Dios, por los méritos de Cristo, es el trono de la gracia, a donde entramos para recibir ayuda oportuna, para recibir gracia, para recibir socorro en el momento que más lo necesitamos. Hoy, por los méritos de Cristo, podemos entrar a su presencia. Tenemos la fe en su sacrificio y por su gracia maravillosa recibimos plena entrada a su presencia, plena aceptación, que es lo que quería hoy hacer énfasis en el estudio de hoy. Muchas veces nosotros nos sentimos descalificados, como que no tenemos derecho, como que nos falta algo para poder estar en su presencia, o como que nos falta algo para estar seguros que Jesús escucha nuestra oración, que el Señor no tiene cuidado de nosotros, que se olvidó de nosotros. Quizás la hemos embarrado tanto que pensamos que el Señor está disgustado y que no tiene ningún interés en hablar con nosotros. Pero la forma como Él opera no es de nosotros hacia Él, sino que es de Él hacia nosotros. Él en su palabra dice que Él nos amó primero. Él amó primero. Él da el primer paso. Y el primer paso más importante y el más grandioso es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en la eternidad para que el Hijo se hiciera carne y viniera y habitara entre nosotros. Ese es el primer paso. Él decide venir. Él decide venir a acercarse y buscar a ese hombre que estaba perdido, a la humanidad que estaba caída. El Adán que pecó en el principio, el Adán perdido, necesita un Adán que lo represente delante del Padre para pagar el precio. Y ese último Adán, ese segundo Adán, se llama Jesucristo.
Luego ahora todos los que creemos en ese segundo Adán hemos recibido una nueva identidad. Hemos recibido un nuevo ADN. Un ADN que no es de la tierra, sino un ADN que es del cielo, dice la palabra. El primer Adán, dice Pablo, el primer Adán es de la tierra, es terrenal. El primer Adán y todos nosotros los que descendemos de él. Mas el último Adán, el segundo Adán es del cielo. Y todos nosotros los que creemos en Jesús pasamos a ser de la familia, no del primer Adán, sino del segundo Adán. Descendientes, familia, DNA nuevo, del DNA de Jesucristo. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Una nueva especie, una nueva generación, una nueva humanidad que está destinada a reinar con Él, a habitar con Él en cielos nuevos y tierra nueva. Fíjate que la palabra de Dios habla de cielos nuevos y tierra nueva. Yo tengo la impresión de que eso es aquí, en este planeta, de que vamos a estar aquí con Él, de que si Él se hizo hombre, que si Él se encarnó para ser el hombre perfecto, Él no va a dejar de ser hombre, Él va a habitar con nosotros así como se ha prometido en las Escrituras. Él volverá y va a restaurar la humanidad, pero también va a restaurar el planeta para que nosotros podamos habitar con Él. Luego se cumple también lo que dice la palabra, también gime como con dolores de parto, buscando su redención. No solo el hombre cayó, sino que parece que también lo que lo rodeaba. Vemos que la tierra sufre cataclismos, sufre inundaciones, cambios climáticos. Encontramos que el planeta ya no es el mismo que fue diseñado al principio, porque también la creación sufrió maldición por causa de la desobediencia de Adán. Pero parte de ese plan redentor de Jesús incluye nuestro planeta, incluye el cosmos creado por Él. Luego, la redención de Jesús va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. La salvación de Jesús no va solamente hacia el hombre, sino a su planeta, al universo que Dios creó para nosotros. También será restaurado. No sé cómo puede ser eso, pero yo creo que las leyes mismas del universo van a ser afectadas de tal manera que todo va a entrar en armonía y va a funcionar y se va a mover de la manera como el Señor lo diseñó desde un principio. Y todos nosotros estamos a la expectativa de ese acontecimiento cuando el Señor vuelva o cuando vayamos a estar en su presencia. Estamos esperando ese tiempo glorioso, ese tiempo de gozo, ese tiempo de experimentar al fin plenamente y personalmente la eternidad. Lo que no quiere decir que ya nosotros estemos disfrutando de la eternidad, ojo, porque muchos dicen que están esperando hasta que se mueran para que de pronto experimentemos ese gozo y esa unidad y esa eternidad, pero la palabra de Dios dice, y Pablo lo dice, que nosotros ya estamos sentados con Cristo, ya estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, luego eso ya es hoy, espiritualmente ya lo estamos disfrutando. Lo que el Señor espera es que nosotros lo creamos. Y no hay nadie que nos pueda separar de esa realidad. Esa es la identidad que nosotros debemos tener y ese es el tema que el Señor nos permite compartir cada vez y cada vez. Predicar de su gloria, predicar de su gracia, predicar de ese nuevo nacimiento, predicar de esa nueva identidad que Jesús ha conquistado para ti y para mí. Y lo más lindo es que esa identidad no se pierde. Esa posición en la cual nosotros estamos ahora habitando y en la cual ahora estamos parados, es una posición de la cual nadie nos va a sacar. Nadie nos puede mover, nadie puede conmovernos. Así se agita el mundo, así se conmuevan los cielos y la tierra, así se agiten las olas del mar, nosotros estamos fijos y cimentados, estamos como esa ancla enterrada en lo profundo de la arena, así es nuestra relación con Cristo. Y el libro de Hebreos precisamente hace una comparación. Habla de que Él es nuestra esperanza, que nuestra esperanza en Él es como un ancla que se afirma en el lecho para sostener ese barco que ni las mareas más fuertes pueden desarraigar. Así somos nosotros y esa nueva relación que nosotros tenemos con Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta y estar conscientes y recordar cada momento, cada instante. En el momento de dudas, debemos recordar su verdad. En el momento de dificultad debemos recordar su verdad. En el momento de depresión, como les decía el domingo pasado, los que estuvieron allí, los que estuvimos allí, el Señor nos hacía recordar o nos instaba o nos animaba
a no desanimarnos, nos animaba a no deprimirnos, a no dejarnos vencer por las circunstancias, sino a seguir adelante, seguir creyendo confiadamente. Y una manera de seguir creyendo y seguir adelante es recordar lo que Él hizo por nosotros. Muchas veces nosotros aquí hemos hablado de esas canciones que a veces cantamos en las iglesias. Canciones en las cuales estamos pidiendo cosas que ya somos, en las cuales estamos orando por algo que ya obtuvimos. Perdóname, cuando ya fuimos perdonados en Cristo. O desciende, que tu gloria descienda, que tu presencia descienda cuando su Espíritu habita en nosotros. Cuando hemos sido sellados por su Espíritu, estamos pidiendo cosas que ya somos. Ayúdame a entrar en tu presencia, quiero entrar en tu presencia, quiero estar allí, quiero habitar allí. Esa es una realidad que ya existe, que ya es un hecho, que ya no tenemos que orar por ella, sino al contrario, cantar de alegría y de gratitud porque ya es nuestra. Jesús vino a habitar entre nosotros y nosotros a habitar con Él. Después de que ascendió a los cielos nos deja su presencia, que es el Espíritu de Dios, el consolador, el guiador, el que nos da la revelación de toda verdad. Él habita ahora con nosotros y nosotros en Él. Es maravilloso poder entonces decirle al Señor, gracias, gracias, gracias porque estás en mí y yo en ti. Gracias porque no hay ninguna separación. Gracias porque tú me ves y me abrazas y me amas tal y como soy. Y para todos los que no se sienten agradables delante de Dios, para todos los que no se sienten aceptables delante de Dios por causa de lo que han hecho, yo te tengo buenas noticias. Cuando crees en Jesús, tus pecados son perdonados. Cuando crees en Jesús, tu vida es transformada. Tu corazón dañado, tu corazón corrompido es hecho nuevo. Somos una nueva creación en Cristo. Pero entonces, ¿qué pasa con esas malas decisiones? ¿Qué pasa con esos malos hábitos? ¿Qué pasa con esos malos pensamientos? Bueno, estamos siendo transformados en nuestra mente. Nuestra mente hace parte de nuestra alma, de nuestro interior. Más espiritualmente ya estamos en un lugar de privilegio, en ese lugar de justicia que Cristo ha conquistado. Mas sí, es cierto, estamos siendo transformados de gloria en gloria por acción del Espíritu, para ser cada vez más como ese varón perfecto que se llama Jesucristo. También el libro de Romanos dice, sean renovados en el espíritu de sus mentes. Y ese sí podemos renovarlo cada vez que nosotros leemos su palabra, cada vez que oramos y meditamos en esas bendiciones y en esas promesas que se nos han sido reveladas. Es ahí cuando nuestro corazón, cuando nuestra alma está siendo renovada, porque acuérdense que tenemos un nuevo corazón. A veces confundimos el alma con el corazón, pero el corazón está más allá, más a nuestro interior. Está hablando de nuestro espíritu más que nuestra alma. Nuestra alma de por sí está siendo perfeccionada, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y ese proceso seguirá avanzando y avanzando hasta que estemos en su presencia. Pero la palabra de Dios también nos da esperanza, porque dice que el que comenzó la buena obra, la terminará. Ciertamente la terminará. Aquel que comenzó la obra, la terminará. Él trabaja todo el tiempo en nosotros. Lo que nos toca a nosotros es seguir creyendo y seguir estando dispuestos a que Él trabaje en nosotros. Yo voy a esforzarme para que el fruto del Espíritu crezca en mí. Yo me debo disponer para que ese fruto crezca, porque el fruto crece por acción de Dios, del Espíritu Santo. Fe, el amor, la bondad, la benignidad, la paciencia, el dominio propio, todo eso crece por acción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y cada vez que nos exponemos a su palabra, cada vez que adoramos y reconocemos su grandeza, cada vez que meditamos en sus verdades, nosotros estamos caminando hacia esa meta, caminando hacia adelante, avanzando hacia ese supremo llamamiento del que habla Pablo en la palabra. Cada uno de los creyentes, no solamente Pablo, sino que ese llamado es para todos los creyentes. Nos ha llamado a caminar hacia adelante, a buscar ese supremo llamamiento. Todos tenemos un llamado, todos tenemos la presencia del Espíritu en nuestra vida y todos tenemos dones, regalos que se nos han sido dados
para que pongamos por práctica, para que podamos apoyar a la iglesia. La palabra de Dios dice que estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Los pastores, los maestros, los evangelistas edifican el cuerpo de Cristo, pero cada creyente también, como piedras vivas, dice Pedro, estamos para edificar ese muro vivo que es la iglesia. Cada uno de nosotros como piedras vivas tenemos diferentes aristas, diferentes formas, diferentes maneras de adorar al Señor. No somos como entes, no somos como autómatas. Somos piedras con diferentes tamaños, volúmenes, colores, deseos. Cada uno de nosotros individualmente amamos al Señor y conformamos ese edificio, esa casa que se llama iglesia, ese cuerpo de Cristo de muchos miembros. Y cada uno de nosotros somos especiales y cada uno de nosotros tenemos una función y una misión dentro del cuerpo de Cristo. Luego, no te desesperes y no te sientas menospreciado. Dice la palabra de Dios que nadie tenga menos, ¿cómo dice esa palabra, mi amor? Esa palabra dice que nadie tenga menos concepto de sí. Más bien mira a los demás como superiores a ti mismo. Es decir, más bien nosotros debemos ser humildes y esperar que los otros sean vistos como mejores que nosotros para que jamás nos dejemos llenar de ego, ni que las cosas que se nos han dicho, que se nos han enseñado, nos suban y nos pongan o nos hagan sentir por encima de los demás. Al contrario, estamos es para amar a los otros, para demostrarles el amor de Cristo, para compartir el Evangelio de Cristo. Y si somos útiles en servir a los demás, no va a ser para que Dios nos ame más, sino al contrario, es porque Él nos ama, porque Él nos amó, porque Él nos transformó, porque Él nos hizo nuevos, porque Él nos ha perdonado, que nosotros podemos perdonar y amar y servir a los demás. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, Pablo habla acerca de las promesas que se le hicieron a Abraham y a su descendencia y habla de la justicia. En nuestra iglesia hemos hablado tantas veces de la justicia y nunca nos vamos a cansar de hablar de la justicia que es por la fe, que se consigue por gracia a través de la fe. Pero bueno, y entonces, ¿y qué es la justicia? Y muchas veces hemos dicho que la justicia es la divina aceptación. Mucha gente en las películas o en los noticieros, cuando ocurren las tragedias, cuando hay un asesinato, cuando hay algo horrible, la gente pide justicia. Y la gente quiere que se haga justicia con el asesino, que se haga justicia con el político corrupto. Esa justicia de la que estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de justicia desde el punto de vista de la justicia que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Y esa justicia en inglés es righteousness, que es aceptación divina. Justicia es que Cristo nos mira conforme el Padre nos mira, sin tener en cuenta nuestro pecado, sin tener en cuenta nuestra maldad, sin tener en cuenta nuestro pasado, nuestras actividades imperfectas, porque lo que ve Él es la perfecta justicia de Cristo. Pablo dice en la palabra que nosotros hemos sido recubiertos, que hemos sido revestidos. Estábamos antes vestidos y ahora estamos revestidos de la justicia, de la aceptación de Cristo. Y que es más, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si hemos estado ahora unidos a Cristo, Él y nosotros como una unidad somos la justicia que Cristo conquistó. Luego, que te vayas a acercar en oración, acércate con confianza. Habla con confianza. Habla con la absoluta certeza de un hijo amado, de un heredero, de alguien aceptado, de alguien perdonado. La promesa de Abraham a su descendencia de que sería el heredero del mundo, dice Romanos 4:13, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si fuéramos herederos por nuestro propio esfuerzo, se nos daría ya la recompensa por las cosas que hacemos. Si fuéramos herederos de las bendiciones de Dios, entonces, por medio de las cosas que hacemos, por medio de la ley, entonces sí habría que esforzarse toda la vida por portarnos bien, por repartir nuestras riquezas,
portarnos bien con los vecinos, nunca hacerle mal a alguien y si le hacemos mal, pedir de inmediato, tratar de que seamos vueltos otra vez a la intimidad con Dios, a la comunión con Dios, tratando de rehacer nuevamente nuestra comunión con Dios. Y sería entonces por nuestro propio mérito. Así los que harían más serían más amados y los que hicieran menos serían menos amados. Pero resulta que así no opera el amor y así no opera el nuevo pacto que Cristo conquistó para nosotros. La nueva relación opera a través de la fe que hemos nosotros experimentado o ejercido hacia Dios y su gracia maravillosa nos ha entregado su aceptación. La palabra allí en el versículo 16 dice que la justicia es por la fe, para que esté de acuerdo con la gracia, para que la promesa sea firme para toda la posteridad. Como fue escrito, te he hecho padre de muchas naciones, le dijo el Señor a Abraham, delante de aquel en quien creyó, es decir, Abraham, que da vida, es decir, que creyó en Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Bueno, aquí hay más y más detalles que nos muestran acerca de la fe que nosotros tenemos, de la fe que hace que nosotros seamos justos. Dios dice que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Hoy nosotros por esa fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón, podemos llamar cosas que no son como si fueran. Hoy podemos ver nuestros hijos siendo restaurados con nuestros ojos de la fe. Estamos llamando las cosas que no son como si fueran. Hoy estamos viendo cómo el Señor cuida de nuestros pasos y podemos avanzar en nuestro conocimiento de Él, siendo maduros y más maduros en Él por los ojos de nuestra fe. Hoy podemos ver cómo Él, que venció la enfermedad, puede traer sanidad a nosotros, sanidad a nuestro cuerpo desgastado, debilitado, por los ojos de nuestra fe. Hoy podemos ver las cosas que no son como si fueran. Hoy puedo ver ese bebé Samuel con su cerebro normal y desinflamado. Hoy puedo ver como todos los que han estado quebrantados pueden ahora regocijarse en la sanidad que Cristo conquistó para ellos y para mí. Dice el versículo 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, se le había dicho. ¿Qué hizo Abraham? Pues nada que no se pueda explicar en una sola palabra, creyó. Cuando el Señor le habló a Abraham en aquella noche estrellada y le hizo todas esas promesas de que sus hijos, que aún no tenía, serían bendecidos y que en sus hijos y de sus descendientes la tierra sería bendecida. Eso era algo improbable. Abraham era avanzado de edad, su esposa avanzada de edad, no tenían descendientes. ¿Cómo iba a ser padre de muchísimos hijos si no tenía ni uno? Pero Abraham, dice la palabra de Dios, creyó. No dice nada más, no dice se arrodilló y ayunó, no dice salió a darle una vuelta a la tierra de Mesopotamia para llevar ofrendas al rey de no sé dónde o tratando de hacer cosas para que Dios viera qué justo era Abraham. Simplemente Abraham creyó. Y cuando Abraham creyó, Dios se agradó de su fe. Y cuando Abraham creyó, Dios dijo, te acepto, acepto tu fe y acepto ahora tu vida y tu descendencia como parte de mi familia. Y la palabra de Dios dice que nosotros de la misma manera somos tratados como Abraham fue tratado. Abraham creyó y fue declarado justo. Y nosotros creímos en la fe, en la obra de Cristo y recibimos la misma justicia que recibió Abraham hace 4000 años. Luego dice Abraham fue declarado bendición, fue bendecido y bendición para los demás. Luego nosotros, más que pedir bendiciones para nuestras vidas, lo que nosotros somos es canales de bendición. Si lo miramos de esta manera, lo que Cristo hizo en nosotros, al convertirnos en parte de esa simiente de Abraham, es que nos convirtió en canales de bendición. Si lo miro ahora aquí, lo que veo es que nosotros somos llamados para bendecir. Luego nosotros no somos canales de maldición. Nosotros somos bendición.
Y estamos siendo, y somos, no estamos siendo, no, somos receptores de las bendiciones de Dios. Somos receptores del favor de Dios. Como mi esposa y yo hablamos al principio de este año, estamos listos para recibir. Que no se nos olvide que este año es el año de recibir sus bendiciones. Que no se nos olvide que este año vamos a estar en ese momento perfecto y oportuno en donde el Señor va a hacer algo nuevo en tu vida y va a traer esa bendición y va a traer esa respuesta a esa petición y esa oración que has estado haciendo desde hace tanto tiempo. Porque es el tiempo de recibir el favor de Dios. Es el tiempo de recibir para lo cual fuimos hechos. Fuimos hechos para hacer bendición. Estamos irremediablemente bendecidos por los méritos de Cristo. Y de esa manera el Señor quiere que nosotros caminemos con la frente en alto. Hay momentos en que nos sentimos tristes, hay momentos que nos bajoneamos, pero eso solamente son momentos, no debe ser la vida diaria, no debe ser lo normal, debe ser lo anormal. Cuando esos momentos vienen, es el momento de volver a recordar y volver a afirmar lo que se nos ha enseñado, volver a recordar lo que nos dice su palabra y volver a recordar lo que en nuestro corazón está escrito. Porque también su palabra dice que el Espíritu Santo mismo nos revela la verdad. El Espíritu Santo vino a revelarnos lo que somos. Dice la palabra de Dios en algún lugar que, no me acuerdo ahora, que el Espíritu Santo viene a convencernos de justicia, de amor. ¿Por qué de justicia? Porque fuimos justificados. El Espíritu Santo no viene a recordarte la porquería que eres, ni lo que hiciste ayer. El Espíritu Santo viene a recordarte que fuiste perdonado, que eres aceptado y que eres amado. Eso es lo que el Espíritu Santo en tu corazón te recuerda, quién eres. Y eso es lo que nosotros debemos recordar en los momentos de dificultad, en los momentos de depresión, en los momentos de tristeza, en los momentos de desánimo. Y dice aquí en Romanos 5, versículo 1, dice, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, eso ya es un hecho, mira, ya es un hecho. Creímos en Cristo, fuimos en pasado justificados por la fe. Habiendo sido justificados por la fe, de nuevo, ¿qué es haber sido justificado? Que ha sido aceptado para siempre. Sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que si había algún tipo de enemistad, que si había algún tipo de separación, que si el Señor tenía algo en contra tuya, ya no existe. Porque ahora, por medio de la fe, la justicia que obtenemos por la fe, pero ¿cuál justicia? La que conquistó Cristo para ti. Tenemos paz con Dios. Luego nos vuelve a reafirmar la realidad que estamos experimentando en Él. Paz, no contienda. Y si nosotros estamos en paz con Dios, pues es muy sencillo estar en paz con nosotros mismos. Y podemos hallar paz con nuestro entorno. Luego nosotros debemos ser instrumentos de paz para los que se acercan a Dios, instrumentos de paz para nuestra propia familia. Y estar en paz. Porque si el Dios del universo, el que creó todas las cosas, ya no tiene nada en contra tuya. La palabra de Dios dice en Romanos 8 que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ni siquiera es el regente de tu país, ni siquiera es el dictador, ni siquiera es el presidente de Estados Unidos o el presidente de Rusia, es el Dios creador. Él dice, yo te amo y estoy en paz contigo. Tenemos paz, pero por medio de Cristo. O sea, alguien tuvo que pagar un precio. Eso es verdad. El precio que, el precio que había que pagar era muerte. Y la muerte la sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Pero Pablo dice que todo el que cree en Él ha muerto con Él. Pero también dice que el que ha muerto con Él ha resucitado con Él. Luego nosotros por fe hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos resucitado con Él. Luego es un regalo maravilloso que solo por fe recibimos. Recibimos lo que Él hizo y lo que Él es.
Hemos entrado, dice el versículo 2 de Romanos 5, por medio de quien también, se está hablando de Cristo, primero por Cristo tenemos paz con Dios a través de la justicia de la fe, pero también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y dos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Suena redundante, pero, pero es así. Entonces aquí entra el punto con el que quería terminar, que es la gloria, que después seguiremos hablando de esa gloria maravillosa, que no es cuando cantamos gloria a Dios en las alturas, sino que la palabra gloria quiere decir esplendor, gloria quiere decir majestad, gloria quiere decir autoridad, gloria quiere decir presencia sublime. Eso es gloria, en el griego es doxa, de donde viene la palabra doxología, gloria. ¿Y sabes cuál era esa gloria? La gloria que quiso Moisés experimentar cuando se encontró con Dios en el monte, de eso hablamos hace unos días. Moisés vio la gloria de Dios, pero solamente parte de ella, porque Dios le dijo, no, verás mis espaldas, pasaré por delante tuyo. Y Moisés estaba allí. ¿Quién se lo impedía? Pero Dios le dijo, no, no vas a ver mi gloria, solamente mi espalda, porque el que ve mi gloria no vive, muere, no sobrevive esa experiencia. Pero nosotros en Cristo contemplamos la gloria de Dios a través de Cristo. Dice Pablo en Hebreos que es la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. También lo dice, creo que es en Timoteo. Cristo es el resplandor de la gloria y nosotros nos gloriamos en Él. Pero antes de que avance a la gloria, dice que hemos tenido paz y que tenemos entrada por la fe a la gracia. Cristo es la entrada a la gracia. Increíble. No estás por fuera. Entramos. Perdón. Entramos en su gracia. Hemos entrado a una nueva dimensión, a un nuevo lugar, a una nueva posición. Antes estábamos lejos, pero ahora estamos cerca, dice la palabra de Dios. Estábamos separados, pero ahora estamos unidos. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Estábamos enojados, pero ahora estamos en paz. Reconciliados, hemos sido reconciliados por la obra de Cristo. Y tú y yo somos ministros de reconciliación. Es decir, para decirle a la gente, mira, Cristo está a las puertas llamándote para que seas de nuevo, que hagas las paces con Dios. Y lo más lindo es que si nos reconciliamos nunca más vuelve a haber separación. Porque la obra de Cristo es eterna. Porque el sacerdocio de Cristo es eterno. Porque su muerte y resurrección son una y para siempre. Y luego dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué vio Moisés? Solo parte de esa gloria. Pero luego el Evangelio en Juan, en el capítulo 1, habla de la gloria del Hijo, de la gloria del Verbo hecho carne. Antes de pasar allí, voy a leer en Romanos 5:20. La ley dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia para aquellos que se burlan de la gracia superabundante, para aquellos que critican la hipergracia. Estamos hablando que demasiada gracia. Estamos exagerando en la gracia. Pues el primero que exageró acerca del concepto fue el mismo Pablo. Porque aquí la palabra en el original griego dice, donde el pecado abundó, la palabra que usa precisamente es hipergracia. Donde el pecado abundó, hiperabundó la gracia, dice Pablo en el original para que entiendas. Luego no nos vamos a cansar de hablar de la gracia porque es hipergracia. Es súper abundante. Es súper maravillosa. Es súper asombrosa. Y esa es la gracia que conquistó Cristo. Y es en esa gracia en la cual nosotros entramos. Allí entramos, allí permanecemos, allí estamos en ese trono de gracia.
Efesios 1, 4, 7 habla de esa aceptación. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo. Dios nos escogió en Cristo. Dios te escogió, ya no te va a poder desescoger. Has sido escogido, has sido aceptado. Mira, somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos mediante Jesucristo. Eres un hijo, eres una hija. Fuimos escogidos para ser hechos hijos. No somos ni siquiera siervos. Para los que le dicen que qué bellos siervos son, que tienen que servir al Señor. La palabra de Dios dice que nosotros no somos siervos ni esclavos, que somos hijos. Que el siervo no puede heredar lo de su amo, pero que el hijo es señor en su casa y hereda todas las posesiones de su padre. Eso eres tú, eso eres como creyente, eso somos nosotros, herederos, herederos de Él. Y en Él tenemos, dice, adopción como hijos conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratis o gratuitamente ha sido impartida sobre nosotros en el amado. En la versión Reina Valera dice, para alabanza de la gloria que ha sido puesta sobre nosotros, para que seamos aceptados en el amado. Mira que aquí la palabra es gracia gratuita, es como una redundancia, pero es tan grande, tan tremenda esa gracia que Pablo aquí no duda en utilizarla doblemente para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y esa palabra que utiliza allí en el griego es caritos, que quiere decir aceptado, que quiere decir amado, que quiere decir abrazado. Eso somos nosotros en el amado que es Cristo. Luego Cristo es el camino para que nosotros seamos aceptados para siempre en el Padre, para que seamos uno con Él, para que no haya ninguna duda, para que no haya ningún pensamiento que venga a tu mente en donde tú pienses que no eres aceptable o que hay algo que el Señor todavía ve sobre ti que no quiere o que le impide que se acerque a ti. Y voy a dejar aquí en gloria, porque ya el tiempo se acaba. Bueno, queda todavía 5 minutos. Voy entonces a ir a Juan para hablar un poquito de esa gloria. La gloria a mí siempre me causaba impresión o me daba, no sé qué, cómo explicar eso. Me daba curiosidad, cómo es así de que la gloria y que experimentar la gloria y que la gloria desciende. Pues resulta que aquí en Juan, él nos explica cuál es la gloria. La gloria del Padre es Cristo. Dice el verbo que estuvo con Dios y que era Dios, dice Juan en el Juan 1, capítulo 1, versículo 14. El verbo, dice, se hizo carne. El verbo que estaba con Dios en el principio y que era Dios, el logos o la palabra, como otras versiones traducen, la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hizo vivienda entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino a nosotros y mostró la gloria, la manera como, o sea, la gloria que Moisés no pudo ver. Esa gloria la ves tú y la veo yo cuando vimos al unigénito hecho carne. Y cuando creemos en Él, esa gloria se manifiesta sobre nosotros, el esplendor de Dios, la autoridad de Dios, esa majestad de Dios, esa es la gloria de Dios. Juan dio testimonio de Él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia.
Antes se dio gracia, pero ahora es gracia sobre gracia, como dando a entender de nuevo que es gracia superabundante. Gracia sin fin. Gracia que no podemos dejar de alabar. La tomemos y la recibamos con gozo, porque es inextinguible, porque es inagotable. Y Él espera que nosotros la tomemos. Por eso vuelvo y hago énfasis. Es el tiempo de recibir. El Señor espera que recibas, que estés listo para recibir su amor, su abrazo, para recibir su revelación de más y más de su amor y más de su gracia. Gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Y ese es el versículo que el Señor nos regaló al principio de nuestro ministerio. Juan 1, 16, 17. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Mas la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Gracia y verdad. Cuando revisas tú en el original en el griego, gracia y la verdad son una sola cosa. Es una sola palabra. Gracia y verdad es Cristo mismo. Gracia y verdad están personificadas en Cristo. Cristo mismo es la gracia. Cristo mismo es la verdad. Él las hizo realidad. Y esa realidad ahora habita en ti. Habita en cada creyente. Y entonces acá sello con la comparación que hago con Moisés. Porque está aquí hablando de Moisés. Moisés recibió ley. Nosotros hemos visto la gracia y la verdad. Pero luego agrega en el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Quién? Cristo. ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? Al conocer la gracia y la verdad, que es Cristo, hecho carne. La gloria y la gracia, mejor dicho, la gracia y la verdad están llenas de gloria, que es la misma del Padre, que habita en el Hijo y que ha sido entregada, hecha realidad a nosotros por los méritos de Cristo. Luego esos que dicen, no es que Dios no comparte su gloria con nadie, pero el Señor está compartiéndola contigo y la está compartiendo conmigo. Porque no es que deje de ser Dios, ni que sea herético decir que yo tengo la gloria de Dios, al contrario. Él desea que tengas la gloria de Él porque dice que la gloria del unigénito ha sido puesta sobre nosotros. Después vamos a hablar más de eso para entender lo grandioso que es habitar en Él y lo grandioso que ha sido conocer al Hijo hecho carne, al unigénito de Dios que habita en el seno del Padre, que ni siquiera Moisés tuvo la oportunidad de ver porque Dios le dijo, no vas a ver sino mi espalda. Nosotros contemplamos la gloria porque hemos sido aceptados por gracia a través de la fe. Y vamos a orar y darle gracias al Señor por cosas tan maravillosas que nos regala hoy, nos hace recordar y que nos apropiamos de ellas y las guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, gracias por tu gracia, por tu superabundante y maravillosa gracia. Padre, gracias porque has revelado tu gloria a través de tu Hijo unigénito Jesús, quien ha traído a nosotros gracia y verdad, que nos ha mostrado tu amor eterno, sin fin, por nosotros. Gracias porque podemos entrar por esa puerta, por los méritos de Cristo, en paz a tu trono, para que podamos experimentar ese socorro oportuno, para que podamos hallar gracia en todo momento. Gracias porque al ser descendencia de ese padre que se llama Abraham, somos bendición, somos canales de bendición.
Estamos llamados a bendecir. Por lo tanto, estamos listos para recibir todo lo que tienes para nosotros, porque es tu buena voluntad. Tú tienes tu buena voluntad, has derramado tu buena voluntad sobre cada uno de nosotros, tus hijos, que hemos recibido esa adopción de tu buena voluntad. Y si nos has adoptado, jamás nos desadoptarás, ni jamás retirarás de nosotros tu gloria, y jamás dejaremos de ser hijos amados y aceptados, porque Cristo jamás deja de ser, porque nuestro sumo sacerdote es eterno y ministra por la eternidad. Gracias, Señor, porque tú eres sanidad. Tú mismo eres nuestra sanidad física, pero nuestra sanidad mental, la sanidad de nuestra alma. Recibimos hoy esa sanidad para nuestras emociones, recordando lo amados que somos, así como Juan, Johanán, gracias, lo entendió. Gracias, porque podemos recostarnos en tu pecho todo el tiempo y escuchar el latido de tu corazón. Y ese latido que late por nosotros, late de amor por ti y por mí. Que siempre recordemos esa verdad y que cuando recordemos estas verdades nos animemos, nos gocemos y podamos decir gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Los que nos han visto, un abrazo en estéreo. Un saludo para los que han hecho sus peticiones. Estamos orando por ellas y estamos seguros, y como dice su palabra, estamos seguros creyendo que es posible. Y como dice Marcos, así como crees, te sea hecho. Vamos a creer en la sanidad de Samuel, en la sanidad de cada uno de los que han estado quebrantados de salud, en la sanidad de Mimi, en mi propia sanidad, en la sanidad de Steffi y en la sanidad de todos los que en este momento están viendo. Si tú estás viendo ahora mismo, cree que Cristo es tu sanidad y que su gloria alumbre y descienda y te toque y la experimentes en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana en el servicio dominical. Y el próximo miércoles, Dios mediante, en el servicio, en el estudio bíblico de mitad de semana. Gracia y verdad para todos. Gracia y paz.